Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Una vez más estamos presentando el programa Lea la Biblia y usted nos está acompañando. Gracias por hacerlo. En el programa de hoy vamos a estar hablando de la carta a los Colosenses y vamos a hablar de los primeros 3 capítulos de la carta a los Hebreos. Así que acompáñenos en nuestro estudio. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea Aquí tu estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer aquí en Texas. Yo soy Bruno Valle, bienvenidos a Lea la Biblia. Yo estoy en Managua, Nicaragua. Y los dos estamos aquí para hablar de la Biblia. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando esta semana de Colosenses y la primera parte de la carta a los Hebreos. Hablamos de Filipenses la vez pasada y decimos que Pablo estaba en la cárcel también en esta oportunidad, ¿no? Con Colosenses. Sí, Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón son conocidas como las epístolas de la prisión. Sí, entonces, Colosenses es una carta, algo parecido a otra carta, pero tiene sus cosas únicas también, ¿no? Sí, Colosenses se parece mucho a Efesios y pues tiene que ser así porque se trata del mismo autor. Por supuesto que es referida a diferentes públicos, los hermanos en Colosas y los hermanos en Éfeso. Pero al ser escritas por Pablo en unas circunstancias complicadas como la cárcel, es lógico que tenga ciertos pensamientos que son bien parecidos, que son prácticamente literales en algunos aspectos. Lo importante sí de Colosenses es que en ella se trata de combatir ciertas herejías que se están filtrando. Herejías que a lo largo de la epístola, sobre todo en el capítulo 2, se deja ver como influencias de afuera hacia la hermandad, y el apóstol insiste en que los hermanos deben mantenerse en la fe, en el camino que ya aprendieron, que les fue predicado por Epafras, que parece ser el misionero que llegó a Colosas y que inició la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor en esa localidad. Me gustaría leer un versículo del capítulo 1 en donde dice así, versículo 7. Sí. Eso les enseñó nuestro buen amigo y compañero Epafras, quien es fiel servidor de Cristo para ayudarnos. Entonces, él fue el que inició la congregación ahí en Colosas y se mira por lo que está describiendo el apóstol Pablo, que era un guerrero para anunciar la buena noticia de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y ellos se ve que estaban, estudiando el judaísmo y también algunas ideas griegas que se habían mezclado ahí, la adoración a los ángeles, esas cosas. Pero Pablo siempre lo trae de vuelta a Cristo y dice que todo es Cristo, Cristo es superior a todo, Cristo es la misma imagen de Dios entre nosotros, y a mí me encanta que sea una carta tan cristocéntrica. Sí, parece ser que los hermanos, al tener un sustrato griego, tenían muchas influencias de ciertas teologías y culturas helenísticas. Y a eso se agrega un tipo de judaísmo que querían predicarle y de lo cual los querían convencer a ellos. Este tipo de judaísmo helenista, en cierta forma, porque estaban hablando de ángeles también y de adoración a ángeles, es combatido por el apóstol Pablo cuando en el capítulo 2, versículos 6 y 7, mira lo hermoso, y hay una idea muy bonita que se filtra aquí en estos versículos, que es mantenerse en la verdad que se ha aprendido. Dice aquí, ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como el Señor, vivan como Él quiere. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo, fortalezcan su fe, que se enseñó, y siempre sean agradecidos. Aquí hay por lo menos 5 cositas bonitas que se le enseñan al cristiano, pero me gusta que el apóstol dice, vivan en la verdad que se les ha enseñado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Vivimos en un mundo
cuyo contexto es bien peligroso para el cristiano. Tenemos que aprender a solidificar nuestra fe en la verdad del evangelio que recibimos. Y este es un llamado a todos los hermanos. Mantengámonos en la fe, mantengámonos en la doctrina, en la enseñanza que hemos recibido, basada, por supuesto, en la palabra de Dios. Cuestión de perseverancia y constancia. Eso es lo que es la vida cristiana, ¿no? Así es. La vida cristiana hay que tomarla muy en serio y mantenerse en la fe. Escuche bien, porque aquí el apóstol Pablo dice de que la fe tiene que ser fortalecida, es decir, cuidarla y hacerla crecer. No es asunto solamente de, bueno, me bauticé, voy a la iglesia. No, a la fe, a la vida cristiana hay que darle como mantenimiento, desarrollo, hacerla crecer, ir incorporando las características del verdadero cristianismo que se nos presenta en el Nuevo Testamento, lo que nos enseña Jesucristo. Entonces, la fe hay que alimentarla, hacerla crecer, hacer que esa fe venga a más cada vez que nosotros vivimos un nuevo día sobre este mundo. Entonces, hay que hacer crecer nuestra fe sobre la base sólida de la verdad que Cristo enseñó. Y ahí tenemos una conexión con lo que ya vamos a hablar con Hebreos. Me parece que debemos pasar ya esa carta, no vamos a tener tiempo. Estamos hablando de lo que el autor presenta acerca de esforzarnos por entrar en el reposo de Dios, ¿no? En el descanso de Dios, ¿no? Bueno, háblame un poco de esta carta de Hebreos. No sabemos quién escribió Hebreos, lamentablemente, pero estamos agradecidos, muy agradecidos porque lo hizo. Amén. En Hebreos, nosotros lo que encontramos es un tipo de apología, una argumentación de la superioridad de Cristo sobre cualquier sistema religioso judío. Escúchelo bien, porque aquí se va a hablar de los ángeles, se va a hablar de Moisés, se va a hablar del reposo, se va a hablar de la ley, se va a hablar del sacerdocio, y sobre todas esas instancias religiosas se presenta a Jesucristo como superior. Y eso me encanta. Te digo una cosa, que entre mis escritos favoritos, el primero en todo el Nuevo Testamento es Hebreos. Luego tenemos Apocalipsis y tercero tenemos Filipenses. Este escrito de Hebreos es maravilloso. Cuando nosotros leemos, vemos la argumentación del autor, cómo él presenta la superioridad de Jesús sobre cualquier sistema. Y lo que estabas diciendo del reposo es increíble, pero eso va a ser para el capítulo 4 de Hebreos. Aunque podríamos mencionarle algunas cositas a los oyentes en este momento. Lo único que quiero argumentar ahora es lo siguiente. La salvación, aunque Dios nos la ha entregado, tenemos que caminar rumbo a esa meta. Es decir, nos encontramos en el proceso. Por eso el apóstol, quien escribió este escrito, nos deja ver que vamos caminando hacia el reposo de Dios. Es como un tiempo continuo. La característica de este proceso es que estamos en él, es que todavía no hemos llegado. Tenemos la seguridad que vamos a llegar, pero necesitamos mantenernos en este proceso. Entonces, en esta semana, mientras van leyendo Hebreos, vayan pensando en eso, vayan viendo lo que dice sobre Cristo y sobre otros sistemas religiosos y sobre todo lo que nos habla de la salvación. Vamos a continuar con Hebreos esta semana, vamos a continuar con este programa después de esta pausa. Esta es la carta a los Colosenses en 60 segundos, con 95 versículos divididos en 4 capítulos. Colosenses es otra carta que fue escrita por el apóstol Pablo desde una celda romana. Falsos maestros habían llegado a la iglesia de Colosas, trayendo consigo ideas paganas y tradiciones judías. Estos herejes decían que la fe en Cristo no es suficiente para salvarnos, que hace falta algo más.
Pablo enfatiza claramente la superioridad de Cristo. Él quiere que vean que Cristo está por encima de todo y que Él es cabeza de todo, pieza clave en la creación. Más que eso, Jesucristo fue el Verbo hecho carne, Dios con nosotros. Para todo lo que necesitamos, Cristo es más que suficiente. Es la carta a los Colosenses en 60 segundos. Hay gente sin amor, hay gente sin paz. Caminan solos en su soledad, no dejando su pasado atrás. Hay gente en la calle, hay gente en duda, y hay gente sin su hogar, y otros claman diciendo Abba, Abba, Padre, oh Padre, quiero verte, Abba, mi Padre. Muy bien, continuamos con el programa, continuamos con nuestro viaje por el Nuevo Testamento. Esta semana vamos a estar leyendo la carta a los Hebreos, unos capítulos. Si no nos está acompañando y si no tiene un plan de lectura, puede acompañarnos buscando el plan que tenemos en lealabiblia.com. Busque el plan de lectura para el año 2020. En estos días de octubre estamos leyendo en Hebreos. Vamos a leer desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8. Hebreos nos ayuda a ubicar la ley antigua en el contexto bíblico, sobre todo cómo se relaciona con Jesucristo y cómo Jesucristo es superior a Moisés, superior a los sacerdotes, superior a todo lo que vino antes, que Jesús es el camino que tenemos para llegar a Dios. Tenemos que esforzarnos por seguirlo a Él. Así que lean estos capítulos con nosotros. Vamos a continuar con el Nuevo Testamento y vamos a concluir este programa después de esta pausa. Quiero verte, ven por Dios, mi Padre, vendrá por mí. Oh, Abba, yo sé muy bien, Padre, quiero verte, Nuestro Padre que estás en los cielos, en este día buscamos tu rostro, buscamos tu misericordia, tu gracia, tu perdón. Reconocemos, oh Padre, que somos pecadores y necesitamos que nos perdones. Pedimos, oh Padre, que estés entre nosotros en esta semana. En el nombre de Jesucristo. Amén. ven por mí. Ven, mi Padre. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Señor, quiero conocer de tu amor.